mueve de verdad la mano de Dios cuando tú y yo lo alabamos, cuando tú y yo lo glorificamos. De verdad que el Espíritu de Dios se mueve en medio de esta iglesia. Dile al que está a tu lado, el Espíritu de Dios se mueve. Dile, no le tengas miedo, el Espíritu de Dios se mueve. Porque cuando dice la palabra de Dios que estamos reunidos, dice que aquel gran día, hermano, que estaban todos reunidos, dice que cayó el Espíritu Santo, estaban todos como ustedes aquí. Es fácil, hermano, cuando uno viene a predicar lugares así, que desde un momento llegas y está la gente en oración, están los hermanos orando, están buscando al Señor, y después acaban de orar y acaban de buscar al Señor, y luego empiezan a alabar, luego empiezan a adorar. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Eso es bueno, eso es bueno. ¿Sabe por qué lo digo? Porque una de las estrategias del diablo es cargarnos. El diablo no quiere verte libre. Cristo Jesús dice la palabra de Dios que Él vino a darnos libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos vivimos en esa libertad? En vez, hermanos, permitimos que el enemigo nos vaya cargando poco a poco, y ahí vamos cargando una cosita y otra cosa y otra cosa, y cuando acordamos ya vamos fatigados, ya vamos cansados, porque esa es la obra del enemigo. Dice que Él vino a robar, matar y destruir, pero que el Señor Jesucristo lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, porque Cristo Jesús vino a hacernos libres. Bendito sea el Señor. Y hermano, yo les decía, en vez uno no se da cuenta, pero en vez una falta de perdón, en veces un área en nuestra vida, en vez algo el diablo va poniendo en nuestra carga y nos va cargando, y cuando acordamos, es fácil cargar algo, hermano, por un lapso de tiempo, pero cuando ya tenemos mucho tiempo cargando y cargando aquello, se nos hace pesado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Hay veces, hermano, que hay cosas que caminamos nosotros, que vamos nosotros cargando, que no debemos de cargar, porque dice la palabra de Dios en el Salmo 55:20, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. La cuestión es de que en vez queremos cargarla, pero dile que está a tu lado, yo te aconsejo que la eches sobre Jehová. En vez, hermanos, tenemos lástima del Señor. Ay, es que todo al Señor, todo a Dios. Usted, si dice Él, si usted va cargando algo y va de pronto cargando, le dice, echa otro costal, y se lo echan. Y de pronto voltea y dice, echa otro costal. Es que usted puede. Ya cuando le echan el último, no, ya con este. Entonces, si el Señor dice, echa sobre Jehová tu carga, es que Él es todopoderoso, bendito y alabado sea su nombre. Así que no tenga compasión de Dios. Eche sobre el Señor su carga, eche sobre el Señor su necesidad, eche sobre el Señor su petición, para que usted no llegue a la fatiga espiritual. Y vamos a ir al libro de Isaías. Digo que a mí me encanta predicar el Antiguo Testamento. Claro que de ahí vamos a encaminar al Nuevo, pero vea bien lo que dice la palabra de Dios. Isaías 40, versículo 27. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tienen todos? Órale. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios pasó mi juicio. En otras palabras, y Dios no tiene cuidado de mí. Cuando eso es mentira. Dice que el Señor está con nosotros todos los días de la vida. Solamente en vez perdemos la intimidad con Dios. ¿Estamos aquí?
Dice el 28, ¿no has sabido y no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Y qué dice? A ver, ayúdame. ¿Qué dice? No desfallece. Él no se cansa. Él es todopoderoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice, Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Bendito sea su nombre. Y aquí está lo bueno. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y mire las matemáticas de Dios, hermano. Porque humanamente para nosotros 0 más 0 es ¿qué? 0. Pero dice que para el Señor Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Ve el clase de Dios que tenemos tan poderoso, que aunque tú no tengas ninguna fuerza, Él te las multiplica y Él te da muchas más fuerzas. Vea bien, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean, pero los que esperan en Jehová, ¿cuántos esperan en Jehová aquí? Denle un aplauso al Señor si usted está esperando en Jehová, porque dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oh, bendito sea su nombre. Vamos ponga su mano ahí en su corazón y vamos a orar. Vamos a decirle, Padre, gracias te damos por esta palabra. Te bendecimos y te pedimos que tu Santo Espíritu tome control absoluto de nuestras vidas, Señor, para que podamos compartir tus verdades, tu revelación y nos sirva de edificación de tu cuerpo, en el todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, denle un aplauso al Señor. ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Dios hace una pregunta, no la hace para enterarse de algo, sino para que tú te enteres de algo? Porque Él todo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Y la primera pregunta que Dios hace al hombre en la Biblia está en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Y se la hace a Adán. Y le dice, ¿dónde estás tú? Ahora mi pregunta, ¿usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Usted qué cree? ¿Que sabía o no sabía? Dios sabe dónde estás. Dios sabe qué estás haciendo. Dios sabe qué está pasando con tu vida. Dios sabe lo que estás cargando. Él sabe todo. Y Adán y Eva, y dice que salió a buscar y dijo, ¿dónde estás tú? Adán no sabía dónde estaba, pero Dios sí sabía. Escuche bien. Adán no tenía ni la menor idea de lo que había hecho, de lo que había implicado, lo que había hecho él. Y Dios le pregunta, ¿dónde estás tú para ubicarlo? Vea bien por dónde voy. Y cuando Dios pregunta aquí en Isaías 40, y voy a leer de la versión Nueva Internacional, me gustó un poquito más, y dice, ¿por qué te quejas, oh Jacob? ¿Por qué dices, oh Israel, mi camino no he guardado? Porque el Señor y mi causa, yo no es importante delante de mi Dios. Vea bien, ¿por qué dices, Israel, que tu camino no es importante? Hay veces, hermano, que el diablo nos hace pensar que no le importamos a Dios.
que no somos especiales para Dios, que a Dios no le importa lo que tú hagas, pero yo te voy a decir, a tal grado le importa tu vida y mi vida a Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Cuánto crees que le importas a Dios? Que nunca te haga sentir el diablo que no importas. Dios te ama. Dios te ama de una manera desmedida. Dios te ama a tal grado que dice que se despojó de lo que Él más amaba, de lo único que Él tenía, que era su Hijo amado. No le importó, porque le importaste tú más. Estamos aquí. Porque Dios te ama. Usted que está a tu lado, dile, Dios te ama. No le tenga miedo, dígale, Dios te ama. ¿Cómo te llamas, niño? Jennifer, Dios te ama. Dios te ama. Escucha bien lo que te digo. Porque en vez el enemigo quiere hacer sentir que no le importamos, pero tú sabes que le importas tanto a Dios. Mira bien, cuando Dios le preguntó eso a Jacob y a Israel, no lo hace para enterarse, sino para que Jacob y Israel se ubicaran. Hasta ahora me están siguiendo ustedes. Él quería ubicar a Jacob y a Israel, y Dios le pregunta hoy, ¿por qué hablas lo que hablas? Le dice Dios. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué estás mirando las cosas de la manera que las estás mirando? Yo le decía al pastor que el Espíritu Santo me levantó a las 2:30 de la mañana y me puso esta palabra en mi corazón y empezó a ministrar mi vida y empezó a hablar al Señor a mi vida. Y me dijo, esta palabra es para la iglesia. Es para la iglesia, quiero que tú la des. Y dije, Señor, pero pues yo no sé qué planes tenga el pastor. Yo no sé si ya esté ocupado ese día. Pero el Espíritu Santo dice, yo voy a hacer las cosas. Y es porque Dios quería hablar contigo. Y hoy te pregunta, ¿por qué hablas lo que hablas? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué estás mirando las cosas de la manera que tú las estás mirando? Y la respuesta a esto, aquí está en el libro de Isaías. Y tú estás mirando las cosas de esa manera y hablas como hablas, porque estás con fatiga espiritual. Las cosas en vez, hermano, cuando nosotros nos vemos lo que Dios trata por el Espíritu, ahí nos damos cuenta de que por qué Jacob está hablando lo que estaba hablando, porque estaba fatigado. Hay veces, hermano, que nosotros empezamos y se nos hace ya una carga servir a Dios, se nos hace una carga venir a la iglesia, se nos hace una carga. Y hermano, yo me gozo con ustedes. Yo le estaba diciendo a mi esposa, este es el secreto de esta iglesia. Una hora antes, estar de rodillas desde el pastor hasta el último, clamando a Rey de Reyes. Eso hace una diferencia. Por eso no has desmayado. Pero si no hicieras eso, muchos de ustedes ya no estuvieran aquí. ¿Aló? Por eso su pastor tanto les dice, hermano, busquemos al Señor, hermano, métanse con el Señor, vamos a clamar al Señor, porque Él es el único que nos puede dar la fortaleza para seguir adelante. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y yo te tengo buenas noticias. El Señor dice que te va a dar nuevas fuerzas. Y tú vas a volver a hacer lo que hacías antes y mejor. Porque en vez, hermano, más cuando los años pasan. Un ejemplo, mi servilleta, dice. Ya cuando llega uno a una edad de 60, 63 años, dice, ¿ahora para qué? Pero es que ya no son tus fuerzas. Cuando tus fuerzas se acaban, empiezan las fuerzas de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no hay nada que lo pueda
agobio, cansancio, desaliento, agotamiento y mucha gente que está batallando y ahí está esperando un milagro y no lo recibe, y eso lo hace fatigarse, eso lo hace cansarse. Y han luchado tanto por ciertas cosas en la vida que a pesar de que todavía aman a Dios, le sirven a Dios, todavía están buscando a Dios, todavía están hablando lo correcto. Pues llega un momento cuando llega el cansancio espiritual que empiezan a hablar lo incorrecto. ¿Saben por qué? Porque está cansado. ¿Y qué es lo que haces? Lo primero que haces cuando estás cansado. Apunte esto. Lo primero que haces, cambias tu manera de pensar. ¿Estamos aquí? Empiezas a ver las cosas a tu manera y no a la manera de la palabra de Dios. Empiezas a ver las cosas como tú piensas, mas no como Dios quiere. Tu percepción sufre de la manera de ver las cosas diferente. ¿Cuántos han estado muy cansados? ¿Cuántos hermanos trabajando en el trabajo secular? Yo trabajé 15 años en el campo, en el field. Y llega un momento que uno se cansa. Llega un momento que tanto se cansa uno que se le nubla la vista. ¿No les ha pasado? Y se tiene que tallar los ojos para poder ver. Porque está fatigado, porque está cansado. Y es lo que nos pasa. Y hay mucha gente cansada en el cuerpo de Cristo. Y a veces se siente horrible. Y tú dices, ya no creo, ¿cómo voy a creer? No problema, tú estás en la fe. Tu problema es que estás agotado. Escuche bien. Lo segundo, ¿qué cosa cambia cuando tú estás fatigado? Tu manera de hablar. ¡Aló! Cuando tú estás fatigado empieza a cambiar tu manera de hablar. Comienzas a hablar negativamente, comienzas a hablar todo lo incorrecto. No se puede, no lo voy a hacer, no creo, no voy a poder, no voy a esto. Cuando dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? No hay cosa imposible para Dios. Si tú estás en Dios, todo, escuche bien, todo lo puede. No se fatigue. Acuérdese que está el Señor. Y la tercera cosa que cambia es nuestra manera de actuar. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes hay días que amanecen y quieren jugar con los niños? Hay días que amanecen. Niños, vámonos al parque, vénganse, vamos a jugar, vamos para allá y vamos para acá. Y hay veces que amanece que ni los quiere ver. Nomás a mí me pasa. Se cansa uno. A ver, quieres ahorcarlos. Estás cansado, pero lo peor es que no es nomás tu manera de pensar, no es nomás tu manera de hablar, no es nomás tu manera de actuar que cambian, sino que también tu manera de creer. Cuando hay una fuerte fatiga, ya no quieres venir a la iglesia, ya no quieres servir al Señor, ya se te hace una carga. Aló, comienzas a creer de una manera diferente. Dice el versículo 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová? ¿Cómo vas a creer que Dios se va a olvidar de ti? Dios no se olvida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos los que nos olvidamos de Él. Cuando nos cansamos, ya no oramos, ya no leemos la palabra, ya no venimos a la iglesia. Timbra el teléfono, ve que es el pastor y se hace que no oye. Como más allá en León. Hermana, le marqué. No me fijé, pastor. Y la verdad que sí se fijaron.
pero como están cansados porque sabía que su pastor la iba a exhortar, le iba a decir, hermana, ¿qué pasa con usted? Levántese en el nombre de Jesús, es tiempo de buscar a Dios, voy a ir para orar por usted. No, pues mejor prefieren oírlo. ¿Cuántos dicen amén? Dice que él empezó a pensar que Dios ya no le importaba su camino. Su vida ya no estaba en cuidado de él. Comienza a pensar que no va a llegar a alcanzar. Comienza a pensar que ya fue el tiempo de él. Y muchos de los pensamientos que tú tienes son pensamientos de agotamiento. Escuche bien. ¿Sabe la cantidad de gente que yo hablo y yo miro a diario? Y me doy cuenta en 5 segundos que está agotado, cansado espiritualmente. ¿Cómo, pastor? ¿Es revelación? No, hermano. De pronto está en alabanza todo lo que hay, tú estás ahí apagado. Está el fuego del Espíritu Santo y tú estás como un tizón por allá, arrebatado, que no arde. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no, allá en León. Y me están oyendo, porque se está transmitiendo directo. Y lo peor de todo es que tú te sientes que estás traicionado, que estás traicionando a Dios. Te sientes que estás traicionando tu fe, cuando es algo literalmente normal. Todos nos cansamos. ¿Cuántos dicen amén? Una cosa que tienes que entender es que a veces el enemigo no tiene que robarte nada ni herir tu cuerpo. Todo lo que tiene que hacer es agotarte, porque en ese momento que él te agota, dice, como dice por ahí una canción, todo se derrumbó, todo se acabó. Estamos aquí. Tu cristiano sufres un golpe mortal y podemos verlo en la palabra de Dios. Vaya a Primera de Reyes. Capítulo 19, versículos 3 y 4. Vamos a hablar de un siervo de Dios que Dios lo usó con gran poder, así como Dios te ha usado a ti. Que Dios, hermano, por medio de su mano, dice que había degollotado a 400 profetas de Baal. Y yo le quiero decir que no es fácil eso, hermano. ¿Cuántos han degollotado una gallina por ahí? Yo me acuerdo que mi abuela nomás la agarraba así y le daba, se acababa con la cabeza en la mano y quedaba ya el cuerpo mexicano. Otros ya iban con el cuchillo, hermano. Hello. Pero eso cuesta, hermano, andar siguiendo la gallina, andarla agarrando, y ya que la agarró, hermano, en vez de tan pesada, y ya salió la cabeza. Y Elías, hermano, había degollotado a 400 profetas de Baal. Eso no estaba fácil. Eso se cansó. ¿Cuántos dicen amén? Si con una gallina nos cansamos, imagínense con 400 profetas de Baal. Y dice el 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó en un enebro. ¿Qué? ¿Deseando qué? ¿Deseando qué? No se siente uno así cuando está uno agotado. Mejor llévame, Señor, quítame la vida. ¿Tú crees que Dios te va a andar concediendo que te vaya a andar llevando cuando tú quieras? Si el tiempo es de Dios. En vez de Dios nos hace pasar procesos para que aprendamos y podamos enseñar a otros a través de nuestro testimonio que tenemos un Dios lleno de poder y que así como me sacó a mí, te va a sacar a ti, porque es un Dios todopoderoso. ¿Estamos aquí?
quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Qué tremendo. Quítame la vida. Y este hombre que acababa de tener una victoria en el Monte Carmelo y acababa de degollar 400 profetas, pero estaba tan cansado que su fe y hasta las ganas de vivir, y comenzó a pensar que Dios ya no le protegería. ¿Y cuál era el problema de Elías? Simplemente que estaba, ¿qué? Agotado. Por eso es que tienes que ver, por eso el Señor Jesucristo nos hace la invitación en Mateo, dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados. Eso quiere decir que el Señor sabe que hay veces que nos vamos a cansar. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces que nos vamos a agotar, hay veces que nos vamos a cargar, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diga conmigo: venid a Él. No los oigo. Y yo los haré descansar. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Den un aplauso de verdad, hermano. Tener esa confianza cuando tú estás agotado, cuando tú estás cansado, que tú sepas que tienes un Dios que te dice: ven a mí. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando estamos cansados? Jamás. ¿Qué es lo que hacemos? A dormir. En vez de orar, en vez de clamar, en vez de buscar a Dios. ¿Estamos aquí? Mira, hermano, había cambiado porque había luchado. Estaba agotado, y hay ocasiones que tú te encuentras en situaciones donde realmente tú ya no te sientes como te sentías. Antes venías a la oración, se venía a la vigilia, se venía a otra oración, se venía a otro servicio, y tú estabas aquí: pastor, ¿qué más quiere que haga? Y pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Y pastor, pero a veces llega el momento que te cansa y aquel hermano ya ni sus luces. Aquí no, allá en León, allá en León. Aquí no pasa, ¿verdad? Aquí todo está: pastor, ¿en qué le ayudamos? Pastor, ¿en qué podemos servir? Pastor, vamos a hacer esto, vamos a evangelizar, vamos a esto. ¿Sabe, hermano? El Señor a mí me sacó de los testigos de Jehová. Yo era siervo de literatura del Salón de Reino de Huasco, California. Ahí enseñaba la atalaya y el despertar todos los domingos. Pero un día me encontró un siervo y me habló de Jesucristo y me hizo ver la verdad. A tal manera que ese día cambió mi vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero ¿sabe qué? Hay cosas buenas que podemos imitar de las cosas malas. Y yo, hermano, allá en León lo hacemos. ¿Me están oyendo? Y les he dicho: vamos a evangelizar casa por casa. Y agarramos un barrio y vamos de dos en dos, para que uno no esté ahí viendo el teléfono. No, hermano, para que uno esté orando y el otro esté hablando. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos, hermano, y ahí estamos, y vamos, terminamos un barrio y vamos a otro barrio, y es así como ha crecido la iglesia, saliendo a evangelizar. Ahora te hago una pregunta: ¿ya te acostaste tanto que cuándo fue la última vez que salieron como iglesia a evangelizar? ¡Aló! Ni en su casa evangeliza. ¡Aló! Porque están en vez cansados, hermano. Este hombre había caminado tanto, había luchado tanto, que estaba agotado. Y hay ocasiones que nos encontramos en situaciones así nosotros, y es porque estamos cansados. Otro ejemplo: Sansón, en Jueces capítulo 15, dice que con una quijada de asno había matado a 1000 filisteos.
Y llegó un momento que el cansancio llegó. Dile al que está a tu lado, cuidado con el cansancio que puede llegar. Dice que empezó a ver y a decir, ahí cuando tenga tiempo no me voy a meter porque me tomaría mucho tiempo, en el capítulo 15, versículo 15 al 19, dice que empezó a sentir que Dios lo iba a dejar morir de sed. Hermano, ¿cómo vas a creer que Dios después de que te da una gran victoria te va a dejar morir? Si lo que quieres es dejarte vivir para testimonio de su gloria, ¿cuántos dicen amén? Dice que Sansón dijo, no, Señor, ya, mejor quítame también la vida. No, hermano, no es tiempo de quitarte la vida, no es tiempo de desanimarte, es tiempo de esforzarte. Dice Pablo, una cosa hago yo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Cuando llegue el cansancio, olvídese de lo que está atrás y esfuércese a lo que está delante. ¿Y quién está delante? Cristo está a la puerta y bendito sea su nombre, que Él nos haya haciendo lo que Él nos mandó. Estamos aquí. Habla de un hombre, Sansón, poderosísimo, hermano. Oye, este tipo, digo, acababa de matar 1000 filisteos. Y ahora estaba diciendo, me voy a morir de sed. Si alguien tiene sed, venga a mí y todo. ¿Cuántos dicen amén? Impresionante. ¿Cuál era la diferencia entre el Sansón que estaba acabando a los enemigos con el Sansón que estaba muriéndose de sed y de agotamiento? Mira, hermano, en Génesis, vamos para allá, ese sí no se lo voy a dejar. 25. Porque aquí es donde Dios va a hablar a su vida. Y me decía el Espíritu Santo. Aquí yo leo que ya la traigo más. Génesis 25, 29 al 32. Habla de Saúl y de Jacob. Y dice que a causa del cansancio, el Saúl menospreció lo que Dios le había dado. Dile al que está a tu lado, agua, no menosprecie lo que Dios te dio. Hermano, lo que usted Dios le dio es un talento tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Saúl del campo, ¿cómo? A ver, diga, ¿cómo? Cansado. Dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Vea bien lo que hace el cansancio. Por lo tanto fue llamado nombre de Edom. Y Jacob respondió, vivo este Jacob, porque él interesaba las cosas de Dios. Ve, yo he estudiado la vida de Jacob y de verdad Jacob no hizo nada malo. Él interesaba las cosas de Dios. Le dijo, véndeme en este día la primogenitura. Entonces dijo Saúl, he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Hermano, cuando Dios pone algo en tus manos, créelo que Dios va a pedirte cuentas de ese talento. ¿Cuántos dicen amén? Aun cuando no haya surgido, tú sigues luchando, tú sigues perseverando, porque lo que Él te llama, Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es muy importante para lo que quiero ministrar. Mira bien, dice que Saúl estaba tan agotado que se le fue el valor por las cosas espirituales. ¿Aló? ¿No les ha pasado ahí? Que de pronto, Señor, dame un trabajo bueno, Señor, donde gane altos dólares.
y te lo da, y ya no vienes a la iglesia. ¡Aló! Y te lo da y empiezas a olvidarte de tu relación con Dios. ¿Estamos aquí? Híjole, qué problema tengo. ¿Sabe, hermano? Estaba tan agotado el Saúl que perdió el valor de las cosas espirituales, y la gente que hay en la iglesia que está perdiendo la importancia a las cosas que Dios le dio. Hay talentos aquí escondidos. Hay talentos aquí que tienes que desempolvar. Dile que está a tu lado, ahí te habla. El Espíritu Santo me mostraba, hay talentos que Dios puso, dones de sanidades, que hace mucho que no oras por nadie. Estás apagado, estás agotado. En un momento de agotamiento lo tiran todo, dejan de servir a Dios, dejan de buscarlo, dejan de creer en Él, y por un agotamiento en ese momento el Saúl lo perdió todo, simplemente porque estaba demasiado ¿qué? Cansado. El Saúl perdió todo, hermano. No te pase lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12, que después, aunque él lo pedía con lágrimas, dice que no le fue devuelto. Aprecia lo que Dios te da, aprecia el ministerio que el pastor te ofrece a trabajar. ¡Aló! No te pase lo que a él. Dice el Salmo 69, vaya para allá. Dice que este era el siervo David. Y David estaba tan agotado en un momento que comenzó a hablar negativamente y comenzó a ver a Dios de manera que no debía verlo, porque dice, estoy cansado, he orado, he esperado. Mire lo que dice la Biblia, 69:3. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, hasta desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y yo he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados que no te son ocultos. Vea bien, hermano, qué promesa había ahí, que Dios, hermano, estaba con David, Dios estaba con él, pero en vez lo hacía sentir que estaba cansado de llamar, de orar. ¿Cuántas veces estamos pidiéndole algo a Dios y no nos llega? En vez, tú no sabes los propósitos de Dios. Yo le platicaba al pastor, hace como 5 meses, yo vine aquí para empezar los trámites de mi pensión. Y fui, hice la cita y todo salió bien. Un hermano me regaló un celular para que yo pudiera hablar, porque necesitaba un celular de número de aquí, no podían llamar al número de México. Para hacer la videollamada, entregar la cuenta de banco donde iban a depositar y todo. Ya, hermano, estaba hecha la cosa. ¿Cuántos han estado tan cerca de un milagro, de una bendición, y en vez no llegan?
Y hermano, estaba yo ya tan confiado, ya faltaban 3 días, pastor, 3 días para la entrevista, y ya vivir más o menos, decir, pues ahí va a venir la bendición, va a estarme mandando mi chequecito, ya no vamos a sufrir, mujer. Felices. Pero 3 días antes, me roban el celular, me roban el dinero que traía, me roban la herramienta y me dejan sin nada. Yo dije, ¿por qué, Señor? Si te soy fiel, si te estoy sirviendo, si estoy aquí, yo dejé, uno así dice, fíjese bien, dejé todo. En vez de decir, dejé todo, así como Pedro, le digo, Señor, lo hemos dejado todo. ¿Y qué dejaron? Redes rotas. Dejé todo, Señor, y mira lo que pasó. ¿Y sabe qué era el propósito de Dios? Yo nunca había tenido ese problema por 44 años viviendo en este país. Nunca había, y aún cuando estuve allá, hermano, no había problema porque llegué a una compañía, mis hermanos me ayudaron, la abrimos y todo iba muy bien, sacaba suficiente para vivir. Pero la compañía se vino abajo porque Dios es así, en vez de estar todo bien, te empieza a acercar, Se acabó el negocio, hermano, ya no tenían precio los metales, bajó todos los precios, ya no había quien te vendiera. El chiste que se fue para abajo todo, me robaron, todo pasó. Pero ¿sabe cuál era el propósito de Dios? Que me enseñara a depender de Él. ¿Aló? Porque sí, muy bueno cuando todo está bien. Señor, te alabo y Señor, te brinco y Señor, te exalto. Pero cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas están peladas, ahí es donde Dios te quiere ver, alabando y glorificando su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que en este lugar hay gente que está pasando la dura, pero yo le quiero profetizar, lo que usted está pasando, ya viene su bendición. Denle un aplauso al Señor y diga, Señor, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Yo sé que esto va a pasar. Hay mucha gente que está atormentada por haber esperado tanto y el diablo está aprovechando su agotamiento. Voy a ir amarrando esto. En el libro de Marcos, capítulo 6. Mira, le digo que se me está deshaciendo, no termino. Capítulo 6. Mira bien, ¿ves, hermano? Es que tenemos un Dios tan maravilloso. Pensamos que Dios no nos ve. En vez pensamos que Dios ya nos olvidó. Pero vea bien lo que dice la palabra de Dios en Marcos 6:48. ¿Ya lo tiene? Yo quiero que me acompañe. Dice, y viéndole remar, ¿cómo? Dios te está viendo. Pero ¿sabe qué? Dios también te está viendo, que a pesar de que estás fatigado, sigues adorándolo, que a pesar de que estás fatigado, sigues alabándolo, que a pesar de que estás fatigado, sigues sirviéndole, y eso se agrada el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Dios te va a bendecir. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga, que el viento era contrario, hermano. En vez de las cosas vienen contrarias. Cerca de la cuarta vigilia de noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele, y viéndolo ellos sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Fíjense nomás lo que hace ver el agotamiento. Es que Dios venía a ayudarlos y ellos lo estaban viendo como un fantasma. ¿Saben qué eso hace ver las cosas cuando estamos agotados? O sea, que hay tanta distorsión que en ocasiones la fatiga
que tú no eres capaz de ver al Señor venir a rescatarte, y tú en vez de ver al Señor estás viendo al mismo diablo. Aló, que viene en tu contra. Por lo tanto, mucho de que el diablo hace en nuestra vida es llenarnos de tanta preocupación y para agotarnos, para hacernos desistir, para decirnos que Dios ya se olvidó. Pues yo te quiero decir esta noche, Dios no se olvidó de ti. Él sabe la que estás pasando y Él te va a dar la victoria. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Él no te va a dejar. Ese es el truco más viejo del diablo. Mira, hermano, solamente tienen que esperar en Dios, confiar en Dios, y se acabó. No dejes que los fariseos le pongan cargas que ni ellos llevan, hermano, porque el enemigo se las va a ingeniar para hacerte sentir cansado, para hacerte sentir cargado, fatigado, de manera que tú estés distorsionado. ¿No dijo el Señor que su carga era ligera? Aló. Ponerte mi yugo. Porque cargamos el otro yugo, hermano, y el yugo del diablo nos trae ahí todos agobiados, todos angustiados. Hay gente, hermano, que en vez dice, ay, me cayó una tarjeta, bendición de Dios. No, hombre, diablo mentiroso. ¿Sí saben qué hablo? Da una tarjeta de crédito con el poder de su firma. Sí, verás al mes. Aló. Y hay gente que eso la tiene agobiada. Y ¿qué voy a hacer? Hermano, viva sin deudas. ¿Cuántos dicen amén? Confiando en Dios, porque Dios no lo va a dejar. Porque el enemigo se las va a ingeniar para cargarte tanto que tú ibas tan fatigado, de manera que tú estés distorsionado. Pero Dios nos dice, yo soy tu Dios y yo no te voy a dejar. Póngase de pie en esta noche. Yo no sé cómo esté en este día tu corazón, pero Dios habló a mi corazón. Porque hoy estamos tan saturados de carga y disparates que el diablo nos está cargando para que nosotros no podamos servir al Señor. Pero dice la palabra de Dios, mejor es una mano llena de paz que dos llenas de aflicciones.